decir amén? Amén. Pedro 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De nuevo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Isaías 51. Amén. 1, por favor. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. De nuevo, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Muy bien. Yo no voy a tener tiempo. Muy bien. Señor, en esta hora te rogamos que seas tú, Dios, quien nos dé la palabra que nosotros necesitamos. Señor, no la que nosotros queremos oír, sino la que viene de tu boca, la que viene de tu mano, la que viene, Señor, de tu presencia, Señor. Danos esa palabra de verdad, esa palabra, Señor, que está llena de vida, Dios. Esa palabra, Señor, que está llena de tu Espíritu Santo, que nos edifica, que nos conforta, Señor, que nos renueva, que nos transforma. Ayúdanos a ver, Señor, lo que no vemos. Ayúdanos a entender lo que no entendemos, Señor. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestra mente espiritual sea abierta. Que el ojo de la sabiduría que tú nos has dado, Señor, que ve más allá, Dios, de lo que nosotros vemos físicamente o de lo que nosotros entendemos con esta mente limitada. Sea abierto de tal manera que nosotros veamos, Señor, como el siervo del profeta, el tamaño de la nube, Señor, que era del tamaño de la palma de un hombre, pero era la señal más grande, Señor, que era la señal más grande que había, aunque era pequeña a la vista del hombre, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a verte a ti, ayúdanos, Señor, a verte a ti, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, llévanos a través de tu palabra, haznos entender tu palabra, en el dulce nombre de Jesús, en el dulce nombre de Jesús, nos rogamos, amén. Perdón. Hay una promesa en la palabra de Dios que es la que está en Primera de Pedro. Antes que todo, bienvenidos sean todos. Hay una promesa en la palabra de Dios que es la que está en Pedro, en Primera de Pedro, que nos hace entender qué es el plan directo y el plan permisivo de la obra de Dios. Muchos de nosotros decimos, es que yo estoy en el plan permisivo de Dios. Yo no estoy en la voluntad directa de Dios, yo estoy en el plan permisivo, pero realmente no entendemos esa parte. Otros decimos, no, es que yo estoy en el plan directo de Dios, yo estoy en la voluntad directa, pero nosotros no entendemos qué es esa parte claramente. Tenemos una idea, pero no lo entendemos, no sabemos claramente qué es. Yo les voy a preguntar en esta hora, ¿ustedes saben cuál es la voluntad directa de Dios? Todo tiene que estar respaldado con la Biblia, por supuesto. Todo tiene que estar respaldado con la Biblia, si no, no se puede entender. Pedro nos enseña, nos da la claridad en esto. Muchos de nosotros decimos, esto está pasando porque está en su voluntad permisiva.
nos atrevemos a decir, esto está pasando porque está en la voluntad permisiva de Dios. Como si nosotros fuéramos conocedores de la voluntad de Dios. Como si nosotros entendiéramos cuál es la voluntad directa y cuál es la voluntad permisiva. Para nosotros poder entender esa voluntad directa o poder entender esa voluntad permisiva, usted tendría que tener la visión del Espíritu Santo. Porque estamos hablando del interior de Dios, del interior de la mente de Dios. Estamos hablando del centro del corazón de Dios. Estamos hablando del plan en la cabeza de Dios. Y entonces, como humanos, yo tendría que saber exactamente cuál es el plan de Dios. Yo tendría que saber exactamente cuál es la voluntad de Dios o lo que hay en el alma de Dios para poder decir, esta es la voluntad permisiva o esta es la voluntad directa de Dios. Son tan importantes nuestros conocimientos en esto porque nosotros nos dejamos guiar por nuestras palabras. Cuando nosotros creemos lo que nuestra voz dice o lo que nuestra mente cree, nosotros seguimos a nuestra mente y seguimos nuestra voz. Si yo creo que lo que estoy haciendo está bien, yo lo peleo. Por ejemplo, si yo estoy en pecado y un pecado grave, si yo soy un asesino, pero yo creo que lo que estoy haciendo está bien, yo mato por mi país, yo mato por defender a mi patria, por defender a mi familia, por defender mi colonia, yo mato por hacer una y otra cosa, pero estoy asesinando y estoy teniendo placer en lo que estoy haciendo. Y yo creo que esta es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que mi visión es clara? ¿O que estoy haciendo bien las cosas? No. Porque la voluntad de Dios no va en contra de sus mandamientos. La voluntad de Dios jamás va en contra de su palabra ni de sí mismo. Cuando Jesús vino a la tierra, a Jesús le dijeron, se acabó el tiempo de la ley, lo que ahora se predica en internet. Es que el tiempo de la ley ya pasó. Es que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros ya pasamos el tiempo de la ley. Eso fue allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y nosotros por ignorancia creemos eso. Porque no leemos la palabra de Dios y porque no la conocemos realmente. Y nos dejamos guiar y todavía predicamos lo que escuchamos que otros predican, sin verificarlo. Y decimos, no, es que yo no ofrendo porque se acabó el tiempo de la gracia. Ya estamos en el tiempo de la gracia, se acabó el tiempo de la ley. Y lo creemos y seguimos lo que nuestra voz dice y lo que otras voces dicen porque creemos que es la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Cuando Él se mostró y Él les dijo que Él era el Redentor del mundo, los discípulos le dijeron, entonces tú viniste a romper la ley. Porque la ley es la que nos está sujetando. Porque la ley es la que nos está haciendo todo esto que estamos viviendo. Porque el peso de la ley es la que nos está lastimando, la que nos está asfixiando. Porque se paran los conocedores de la ley en la puerta del palacio y nos comienzan a decir, tú pecador, tú no vas a entrar al cielo. Y nos comienzan a marcar y a golpear con la ley. Y le dicen al Señor Jesús, tú viniste a romper la ley. Tú nos viniste a libertar de la ley. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo los que conocen la palabra de Dios? Que vino a cumplirla. Dijo, yo vine a cumplirla. Y entonces, nosotros sí podemos romperla, pensando que es la voluntad de Dios. O sí podemos saltarla, porque nosotros creemos que sabemos hacer las cosas. La cuestión es, ¿cuál es la voluntad directa de Dios y cuál es la voluntad permisiva? ¿Qué dice la palabra de Dios eso? Es importante conocer todo esto porque nosotros nos guiamos por lo que escuchamos.
pero no nos guiamos por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad, la que está escrita, la que se lee, la que se escudriña, la que se conoce, la verdad. Ustedes se preguntan, ¿qué tenía el Señor Jesucristo para que la gente dejara todo lo que tenía que hacer por seguirlo? ¿Ustedes alguna vez se lo han preguntado? Yo pienso en los discípulos. Pienso en Jacobo y Juan. Jacobo y Juan dicen que ellos pescaban con su padre. Y la Biblia marca que el padre era viejo, que el padre era anciano. Y era su trabajo. Lo ayudaban a trabajar para poder mantener la casa. La palabra del Señor dice que Jesús pasó, que se volteó y que les dijo, síganme. Y que ellos dejaron las redes, dejaron a su padre y lo siguieron. Y uno dice, es como si usted estuviera trabajando. Como si usted supiera todo lo que necesita su casa. Como si usted supiera que tiene que pagar renta, agua, luz, tiene que mantener a sus hijos, tiene que ayudar a sus padres, tiene que ayudar a sus hermanos, tiene que ayudarse. Como si usted supiera y de repente se le acercara a Jesús y le dijera, sígame, y usted dejara todo y lo siguiera. Uno de este lado de la vida, de este lado del testamento, o de este lado de vida, nosotros nos ponemos a pensarlo. Y no lo hacemos ni siquiera para el domingo. No lo hacemos sabiendo que Él es el Cristo y habiéndolo testificado y siguiéndolo. No lo hacemos. Pero ¿qué fue lo que ellos vieron en Él para hacerlo? Y vamos a hablar de otro hombre, Pedro. Pedro era especial. Si alguien en la Biblia marca con carácter, era a Pedro y a Juan. A ellos se les marca a hombres con sumamente carácter. Carácter fuerte, carácter duro. De hecho, yo escuchaba hablar a mi líder y ella me decía, enfrentarse con Pedro, no cualquiera, a hablar por el carácter que tenía. Enfrentarse con Juan, no cualquiera. Era tan sorprendente que el Señor los apodaba como hijos del trueno. Así les decía, hijos del trueno. Y para enfrentarse a un trueno, uno siembra cuando cae un trueno. ¿Sí han estado cerca de un trueno? ¿Sí? ¿O han escuchado cuando truena el cielo? Y uno dice, ahora, enfrentarse a algo así es difícil. Y ellos eran catalogados como eso, como un trueno, que seres de carácter, pero de carácter fuerte, que al momento que ellos marcaban el paso, se simbraba todo. Nosotros vemos a este Pedro dejando a su esposa y a su suegra. Su suegra estaba enferma en ese tiempo, cuando el Señor Jesús lo llamó a seguir. Imagínense ustedes a él dejando los problemas en casa por seguir a Jesús. Dejando a la suegra, la palabra de Dios marca que la suegra estaba postrada en cama, no se podía mover. Y dejando a su esposa a cargo de la suegra. Imagínense, ¿qué tendría Jesús? Nosotros decimos, es el Hijo de Dios, era el Mesías, pero ¿qué tendría Él para que lo siguieran con esa ceguera? ¿Qué tendría Él? ¿Qué sería Él? La palabra de Dios describe que Él se volteaba y les decía, síganme, y solamente los seguían. Lo único que tenía que decirles era como si los encantara, como si su voz llegara a su mente, a su alma, y los encantara y los fueran siguiendo. Ciegamente, olvidando todo lo que quedó atrás. Cuando nosotros hablamos de la voluntad directa y de la voluntad permisiva de Dios, nosotros estamos hablando del trazo del plan maestro de Dios.
no es regaño, es enseñanza, aclaro. El trazo del plan maestro de Dios, según el libro de Eclesiastés, nos enseña que todo lo que está debajo del cielo, ustedes volteen al cielo, vean las nubes, vean las estrellas, vean el sol, vean la lluvia, todo lo que está debajo del cielo ya está escrito en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que está debajo del cielo ya está escrito. Y después empieza a marcar el tiempo. Es diferente el tiempo a lo que está debajo del cielo. Nosotros estamos en este domo de tiempo y espacio, en donde nuestros días y nuestras horas están marcadas. Quiere decir, a uno se le regala una hora de vida y muere al nacer, o muere en la gestación. A otro se le regala un día de vida y muere recién nacido. A otro se le regala 50 años, a otro se les regala 10 años, a otro se les regala 20 años, a otros se les va regalando cierta parte de vida dentro del plan de Dios. Pero el plan de Dios no es la voluntad de Dios. El plan de Dios es más alto que la voluntad de Dios. Porque el plan de Dios es un camino que ya está trazado, que es inmovible, no se cambia, no va a haber cambio en él. Lo que Él marcó para el final del camino, lo que Él trazó en el plan maestro, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que Él estaba con el Padre planeándolo todo. Todo lo estaba planeando, todo lo que iba a pasar lo estaba planeando. Toda la vida que estábamos viviendo estaba planeando. En el trazo del plan maestro de Dios está el propósito de su voluntad. Lo marca así la palabra de Dios. El propósito de su voluntad. Cuando alguien les hable de la voluntad directa y de la voluntad permisiva de Dios, yo les invito que ustedes cuestionen esa palabra. Lo cuestionen con todo el respeto que se merece el Señor. Porque el único que sabe la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios es el Espíritu que habita dentro de Dios. De ahí en fuera, ningún humano la conoce. El propósito de su voluntad es diferente. ¿Por qué? Las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Así lo marca, por Él y para Él. ¿Para qué fue hecho el oxígeno? Díganme ustedes. Para vivir. Tiene un propósito, pero le sirve para respirar usted y para que respiren los árboles. Le sirve para que respiren las plantas, los animales, los seres. Le sirve para que el oxígeno cree esta capa en donde nosotros vivimos, este domo. Tiene un propósito el aire. Hay un propósito para el aire, para el oxígeno. Es un propósito. Ese propósito está dentro de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios la vida a través de ese propósito. Es diferente. ¿Me doy a entender? Es diferente. Quiero que ustedes en su mente decididora, ustedes abran este entendimiento y entiendan lo que estamos aprendiendo hoy. Es diferente. Voy a preguntar otra cosa. El mar, el agua, cualquier tipo de agua, agua salada, agua estancada, agua corriente, agua con vida, agua podrida, cualquier tipo de agua, ¿para qué está puesta en la tierra? Díganme ustedes, ¿para qué es el agua? Pues para dar vida, vida a los animales, a los seres humanos, a las Y la del mar plantas. muerto que no da vida para nada, ¿para qué será puesta? No hay ecosistema en el mar muerto. Incluso dicen que se puede caminar sobre ella. Se supone que el mar estabiliza, ¿no? La temperatura que dan los rayos del sol, o sea, mantiene la temperatura. Crea un equilibrio, exactamente.
agua, ¿para qué sirve? Exactamente, para cumplir el propósito de su voluntad. Para cumplir el propósito, pero no es su voluntad. ¿Aclaramos? Sirve para cumplir el propósito. Es como el medio. Es parte. Ok, sigamos. Pensemos. Nosotros como humanos, usted véase, pero no como una persona individual, véase entre todos los humanos. ¿Para qué fuimos puestos en la tierra? No lo que estamos haciendo. No lo que estamos haciendo de Pero la ahí misma. hay un aspecto diferente, ¿no? Porque ni el agua ni el oxígeno tienen poder de decisión ni libre albedrío, y nosotros sí lo tenemos. Estamos hablando del propósito y la voluntad. Eso nos hace. Entonces, nosotros estamos hablando del por qué estamos aquí en general. Lo que está en su plan maestro. Lo que está en su plan maestro está hasta él mismo, dentro de su plan maestro. Y tiene que ver diferentemente, o sea, está muy alejado de nosotros como humanos. Entonces, dentro del propósito de su voluntad, ¿para qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué estamos puestos en el propósito de su voluntad? De conocerlo. ¿Para qué fuimos creados? Según la palabra de Dios. Después de que fuimos echados del huerto junto con Adán y Eva. Dice que todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos para poder, ese es su propósito, que todos lleguemos al arrepentimiento. Vayamos Se a supone Génesis. que ya venimos con Aquí el está pecado, ya marcado. trayendo el pecado. Aquí está marcado en Génesis el propósito de su voluntad. Vamos a la Biblia. Ajá. Ok. Está en Génesis 3. Génesis 3. Es delicioso saber, por ejemplo, del 7 al 13, cuando nos habla acerca del pecado, cuando descubre Adán y Eva su pecado. Después vemos cómo maldice a la serpiente del 14 al 15. Y después vemos cómo maldice a Eva en el verso 16. Después vemos la maldición de Adán del verso 17. ¿Qué les parece si vemos desde la maldición de Adán? Del 17 al 24. Y exactamente en el 24 es el propósito de su voluntad para nosotros en esta tierra. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer mujeres y los vistió. Y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre? Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía a los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por el humano? lo sacó del jardín. Lo sacó y lo puso, por así decirlo, en la tierra. La tierra. Ahí lo puso. Quiere decir que ya no estaba en un lugar especial ahí. Él ya no estaba en un lugar especial. Él llegó a
formar parte de la humanidad. Él tenía un lugar especial, pero él se equivocó voluntariamente. Usó su voluntad para tomar una decisión equivocada y en su voluntad cayó en pecado, y en ese pecado fue lo que hizo que saliera del jardín del Edén a formar parte de la tierra, de esta tierra en donde nosotros habitamos, que ya echamos a perder, todos juntitos, aquí en esta tierra, que todos somos responsables de cuidarla y todos la hemos contaminado en algún aspecto. Todos somos culpables de lo que estamos viviendo ahorita en esta tierra. Pero ¿cuál es el propósito de su voluntad de Dios para el humano en esta tierra? ¿Qué hizo Dios con la tierra? Díganme ustedes. ¿Qué hizo Dios? La maldijo. Cuando no sé qué, la maldijo. ¿Por qué la maldijo? Ahí lo dice. Porque hizo desobedeció. La maldijo por amor a nosotros, para que la tierra no se enseñoreara del humano y el humano pudiera gobernar la tierra. Hay animales que son más fuertes que nosotros: el elefante, el león, los tiburones, los osos, pero sin embargo usted no ve un oso gobernando un país, ¿verdad? No ve un elefante dominando un humano, ¿verdad que no? Hay incluso ballenas en acuarios, ¿verdad? Porque el humano tiene soberanía sobre los animales, sobre cualquier animal, a causa de la maldición que Dios puso en la tierra por amor a nosotros. ¿Cuál fue el propósito de la voluntad de Dios en nosotros al ponernos en esta tierra? No estoy hablando del ámbito espiritual. Es verdad lo que dice mi hermana José, de que fue para que nosotros regresáramos ahí. Pero estoy hablando del propósito de su voluntad, de lo que es físico, de la parte física, no de la parte espiritual. ¿Para qué nos puso aquí, en esta tierra? ¿Cuál era su voluntad? Que nos destruyéramos los unos a los otros, que compitiéramos los unos con los otros, que fuéramos mejores los unos que los otros. ¿Para qué nos habrá puesto aquí en esta tierra? Para amar, servir y tener comunión. Nosotros fuimos puestos como mayordomos de la tierra, los cuidadores, no los dueños, cuidadores. Quiere decir que nosotros teníamos que cuidar y resguardar la tierra. Teníamos que trabajar la tierra, proteger la tierra, porque para la tierra nosotros representamos a Dios. Nosotros somos el Dios de esta tierra y tienen un Dios muy malvado. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Y lo que hemos hecho es... Eso es hablando de un propósito inicial, porque me está costando trabajo entenderlo, porque cuando se habla sobre cuál es el propósito de Dios para nosotros, pues nosotros nos vamos siempre a la parte de, yo lo primero que pensé fue pues para la alabanza de su nombre, o para qué fuimos creados, pues para glorificarlo, para qué fuimos creados, para que su nombre fuera manifestado a través de los milagros y los entonces todo eso fue lo que pasó por mi cabeza, pero hablando sobre... espirituales. Nosotros somos muy espirituales, pero sin embargo nuestros pies no dejan de pisar el piso. Somos Esta escuela. espirituales, pero Nosotros vivimos en somos la carne. bien espirituales, todos. Y en cuestión a Dios, nos vamos a lo alto. Pero seguimos pisando el piso, el suelo, la tierra. Y si no se logra cumplir un propósito real, no se puede cumplir un propósito espiritual. Si nosotros no logramos entender lo físico que vemos, no podemos entender lo que no vemos. Es que exactamente lo que yo también me fui a lo que cuando nosotros nos preguntan, ¿no? ¿Para qué fuiste creado?
pero en el aspecto, como dice ella, desde el inicio, cuando yo me acuerdo con mis primeros pininos, cuando conocí de la palabra de Dios, cuando aprendes que seguir a Dios es dejar muchas cosas, cambiar muchas cosas en tu vida, pues de ahí empiezas como que a ver, espérame, y es algo físico, ¿no? No me estoy yendo al tercer cielo, ¿no? Pero no puedo tirar basura, no puedo hacer muchas cosas. Uno se va como que deteniendo, absteniendo de muchas cosas por el simple hecho de quién soy, a quién represento, soy hija de Dios, soy cristiana. Todos esos aspectos se van cubriendo simplemente cuando conoces a Dios. Y ya de ahí vienen otras más cosas, ¿no? Claro, algo fundamental, me imagino que a lo que yo no le entendía, o sea, también se me estaba, como dice Damaris, se me estaba haciendo complicado, quizá al amor que tenemos que reflejar por alguien que no ves. ¿Sí me explico? Por ejemplo, amar a Dios es amar algo que no estás viendo, confiar en algo que no ves, pero que tú sabes que existe, porque ya te ha cumplido, ya te ha dado. Entonces, amar a una persona físicamente, ese sí es una lucha. Ahí sí te cuesta, te trabajas, pero cuando ya conoces de Dios, dices, pues tengo que empezar, tengo que, como dice la hermana Gloria, ¿no? Voy a La empezar a palabra amar. de Dios marca algo claro. Dice que nosotros decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos. Dice, porque no tienes la capacidad de amar a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a quien no ves? De hecho, la palabra Él de Dios dice, lo marca así si eres claramente. ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Lo marca por esta parte importante, por esto que estamos aprendiendo ahorita, por el propósito de su voluntad, por la parte física. Porque nosotros creemos que lo que aprendemos es lo que hacemos. Cuando no es así. Realmente nosotros tenemos que saber que somos parte de un propósito. Nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No la voluntad de Dios se mueve a nuestro alrededor. Usted no es la última coca en el desierto. Que no, seguro el cielo se va a caer porque yo pequé. No, o sea, ni tu pecado es tan grande. O sea, tampoco te azotes, no eres tan especial, no lo eres. No, que esto se va a destruir porque yo creo que se va. No, no eres especial. Eres parte del propósito. Como tú hay millones de seres en la tierra y nos atrevemos a decir que mejores que nosotros. Usted puede voltear y hay genios, mire, hay genios en la industria, genios literalmente. Hay niños de 10 años que han logrado lo que nosotros con 50 y tantos años que tenemos no lo hemos logrado. Hay gente de 100 años, ha subido de la nada, ha logrado ser maravilloso, exitoso. O sea, hay gente que nos supera en miles. O sea, no somos especiales en ningún aspecto, ni adentro de la iglesia, ni fuera de ella. Pero sin embargo actuamos como si sí lo fuéramos. Como si la voluntad de Dios se moviera conforme mis emociones y conforme lo que yo siento o pienso o creo que se puede hacer. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? De que dicen, ay, esto se detuvo porque yo oré y se logró. O escuchar decir a alguien, sí lo hacemos. Bueno, es que... Aunque se sorprenda y aunque digan, sí lo Bueno, hacemos. es que se supone que el propósito, es que me está costando demasiado. Es que el propósito, o sea, Es por eso el por lo que les propósito, estoy por ejemplo, enseñando. si yo tengo una petición, está claro que yo se la estoy pidiendo al Rey de Reyes, al Creador de todo, Entonces, si yo pongo una petición delante de Él y Él responde ante esa petición, pues creo yo, no sé, me está costando porque la siento como cosas, como entes separados. Como si lo hubiera separado. No lo entiendo como un propósito porque, por ejemplo, usted dice como un propósito físico. Y desde el inicio, Dios le dijo a Adán, vas a labrar la tierra, vas a guardar la tierra, digo a Adán, vas a labrar y proteger la tierra. Velo de esta manera. Pero una vez que lo saca... Velo de esta manera para que lo puedas entender. Puedes tú guardar aire solamente para ti, oxígeno solamente para ti, que no sea en un tanque de oxígeno. ¿Por qué? Dime por qué. Nada más. Bueno, primero porque no tengo el poder adquisitivo de hacerlo.
Segundo, porque pues no hay manera, ¿cómo podría absorber todo eso? No, no sé, no hay una manera tangible o física de lograrlo, o al menos no que yo sepa. Porque está aquí y es para todos. Sí, Eso es el propósito. Eso es lo que quiero que entiendan en esa parte. Esa es la parte que quiero que entendamos cuando nosotros hablamos de la voluntad directa y la voluntad permisiva. No es ataque. Nada más hay No. que entender, hay que pero es entender que esa parte. yo es que Ajá. entiendo la voluntad permisiva como eso que la hermana José decía sobre que la diferencia, en cuando su voluntad perfecta es el plan que él ya tenía para nosotros. Miren, Y la voluntad ¿Qué le- permisiva es eso que él nos permite hacer ¿Qué les dentro de su parece? voluntad. ¿qué les parece si terminamos y ahorita si hay Sí, alguna duda, sí. la mencionamos? Porque si no nos vamos a inclinar Ya en no esa está parte. llegando al punto, por eso no. Probable, ajá, Ok. ok. Chequen ustedes eso. El propósito de la voluntad de Dios es que todos terminemos el plan que Él ya trazó. Todo ya está marcado. Como si fuera una carretera que fuera de aquí al cielo. Está marcada, está puesta para que todos lleguemos a Ya ella. está escrito. Ajá, Sí. está escrito, está puesto debajo de la tierra. Ok, este propósito no puede ser modificado porque yo me torcí el pie en el camino y ando todo rengo, ¿no? O estoy sentado esperando que se cure mi pie, o estoy acostado porque no quiero caminar, esto no se modifica. Esa es la voluntad perfecta. Estamos hablando del propósito. Todavía no llegamos a la voluntad. Ajá, el propósito. Este propósito significa este camino marcado, este destino que ya está puesto. La palabra de Dios lo marca en Primera de Pedro, claramente. Y dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia quiere decir antes de que la ciencia y el conocimiento existiera. Ajá, Él marcó nuestro destino, el propósito de su voluntad. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, Él marcó lo que Él quería para nosotros. Lo que Él quería para nosotros. Ese destino, como ese cielo, esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén, ese lago de fuego, ese infierno, eso ya está ahí, eso no cambia. No porque usted se hinque y llore y le diga, Señor, me arrepiento ya que se acabe el lago de fuego. No se va a quitar. ¿Se debe entender? No porque usted se pierda, va a dejar de existir el cielo. No va a dejar de existir. Ese es el propósito. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí ya está quedando clara esa Hasta ahí, parte? sí. ¿Ok? Ese es el propósito de su voluntad. Lo que nosotros en nuestra cabeza choca es la voluntad. Ajá, la voluntad de Dios. Porque nosotros lo identificamos con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad. ¿A qué me refiero? Porque lo único que nosotros conocemos es nuestra voluntad. Entonces, como yo lo único como humano conozco es la voluntad humana, la voluntad mía y la voluntad de otros humanos, yo creo que la voluntad de Dios es como una voluntad humana. Es a lo que me refiero. No digo que alguien en específico lo haga. No. Estamos hablando del propósito de la voluntad y estamos hablando de la voluntad. Entonces, como yo identifico, ¿saben qué? Mi hijo no quiere comer. Decimos, ay, que su voluntad es fuerte, ¿verdad? Él voluntariamente dijo que no. Y no, que ahora sí quiere. Pero no quiere lo que le serví. Pero es que lo quiere frío. No, ahora lo quiere caliente. No, no puede ser. Y nosotros decimos, es que la voluntad de mi hijo cambia constantemente. Hoy si quiere, no quiere, puedo, si quiere, si siento, no. Y nosotros vemos ese mover de la voluntad, ¿verdad? Lo vemos cómo se mueve, cómo es así. La voluntad de la gente, de los hijos, lo podemos ver más, lo podemos identificar más limpiamente y con más amor porque lo soportamos a los hijos, ¿no? Porque si lo dijéramos de un hermano nos desesperaríamos en, ¡ay, déjelo ya, no le haga caso, ni lo pele, no vuelve! O sea, nos desesperamos. Pero en un hijo lo amamos y nosotros le soportamos todo. Dejo que haga. Tal que se encargue Dios. Los amamos, ¿verdad? Los amamos, decimos, es nuestra sangre, nuestra vida. Ok. Y consideramos que la voluntad de Dios es así, ¿verdad? Decimos, es que Dios de repente se inflama su ira. Porque si nosotros nos enojamos algo, ¿verdad? Y decimos, hijo, la
voluntad de Dios es la misma. Uno es el que cambia. Los inestables son mejores. La voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces, ¿en dónde está la voluntad permisiva? ¿O a qué se refiere con la voluntad permisiva? Porque déjenme decirles que me aclaren la palabra de Dios. Esa parte de la voluntad permisiva, así como se dice, no está en la palabra de Dios. Pero supongo que es esa parte del libre albedrío, ¿no? De hecho, está así como la acabamos de leer ahorita. Dijo, ¿por qué maldijo la tierra? Por amor a nosotros. La voluntad permisiva, Dios la permite porque nos ama, porque Él sabe que la vamos a regar en el camino. Y entonces Él permite esa línea de 40 años que tuvo que vagar el pueblo para poder llegar. ¿El propósito se cumplió? Claro. ¿Quién eligió que fueran 3 días a 40 años? Del pueblo. Hay 66 principios básicos en la Biblia. El primero, que es el de Bereshit, en hebreo, Raishit, en griego, y Krikmimei, en latín, que marca algo claramente en cuestión a eso, que eso ya estaba escrito, y estaba en el plan maestro de Dios dentro del propósito de su voluntad. El Señor sabía que la serpiente iba a acercarse a Adán y mujer para darle a comer del árbol que él mismo había marcado que no debería de comerse. Ya estaba escrito, porque se iba a cumplir justamente con el principio de Mateo de la redención. Ahí no era la voluntad permisiva de Dios, era la voluntad directa de Dios y estaba dentro del propósito de su voluntad según el hebreo. Aclaramos algo que es real. Nada se escapa de las manos de Dios y Él no permite momentáneamente algo como si dijera, ay, se me fue. No, porque todo está marcado, todo está cercado dentro de el poder de su voluntad tan extensa. Hay algo que se llama longanimidad, que es la extensión de la misericordia, que es como cuando se estira una liga y se va estirando y se va estirando y se va estirando y que dice, ok, te permito un poquito y dice, te vuelvo a permitir, te vuelvo a permitir, te vuelvo a permitir. Pero aún eso marca una línea de protección que es un hilo, un lazo de misericordia que está marcado también en la palabra de Dios, que dice que es un lazo que aunque está ahí y que dice yo me voy, se corre. Que dice yo me voy, este lazo lo que está haciendo es simplemente está atándose a la voluntad. Entonces la palabra de Dios marca, la palabra de Dios marca que ninguno de los que están en su plan se ha perdido, ni se perderá, más que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. No se le escapó de su voluntad. Nadie se escapó de su voluntad. Y de hecho, yo no sé, no conozco a nadie que diga, antes voy a hacer esto, o no sé, quizá yo hablo por mí, voy a hacer esto porque está dentro de la voluntad permisiva. No, siempre lo decimos después. Ya que nosotros la hagamos. Exacto, porque como usted dijo, Estuvo nadie en la voluntad conoce la voluntad de Dios, perfecta de Dios, solamente Él. Yo no conozco a nadie que la conozca. Podríamos decir que no existe la voluntad Pues sí, permisiva. pero eso no quiere decir que no esté. O sea, no porque no la vea no quiere decir que no existe. Y la podemos llamar misericordia, amor, cuerdas de amor. La podemos situación de llamar eso, como la que la situación de esto lo volvemos a marcar. Nosotros decimos lo que hemos escuchado, pero nosotros tenemos que verlo en la palabra de Dios reflejado. O sea, uno puede encontrar muchas cosas y resguardarse en ellas y hacerlas como un edificio de protección y esconderse detrás de lo que nosotros hemos escuchado. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra para poder entenderla y para poder entender a qué se refería con eso. Hay 4 creaciones de las que nosotros conocemos y ahí se supone que son más. La palabra para creación es aloguas y aloguas son universo y universo se extiende a 1000 y a 1000 cosas más. Pero nosotros conocemos 4 de la revelación del nombre,
Pero si nosotros nos vamos al nombre, nosotros nos damos cuenta que el nombre tiene más de 60 combinaciones diferentes. Entonces, si fuera así, tendríamos un universo y universo y universo de conocimiento, pero ahora solamente se nos ha revelado 4, o en lo que nos enfocamos es el 4, básico. Y ahí no marca en ninguno que al Señor se le escapó. En ninguno. Y eso de la voluntad que permite es una longanimidad de amor extendida. Amor y misericordia. Amor y misericordia. Que es consecuencia, Amor y misericordia. que es consecuencia de ese libre albedrío. O sea, como una voluntad permisiva, sino que su misericordia se extiende a causa de que se nos fue dado un libre albedrío. Vamos, miren, Creo que estamos eso es hablando muy temas bonito. que los demás Esto es están muy hermoso. entendiendo. Esto es muy hermoso lo que Sí, ustedes trabajo. tienen en su mente, porque como tienen palabra en la mente se va por otros lugares. Pero lo que están haciendo es que desvíe de lo que vamos a enseñar. Mire, para poder entender eso tendrían que olvidar todo lo que todo lo que hay en la mente. ¿Por qué? Porque mucha palabra no nos permite entender lo básico. Mata y se nos quema. Lo básico. Y nosotros tenemos que entender que como humanos tenemos que cumplir el propósito de su voluntad. Yo tengo que estar en el momento exacto, en el lugar preciso, para formar parte de la voluntad de Dios. Y que yo no lo haga no significa que no esté en la voluntad de Dios, sino significa que yo no estoy cumpliendo para lo que yo fui creado. Exactamente. Y todo lo que es basurita, vamos a verlo humanamente, ¿qué hacemos si esto no es de aquí? Si yo aquí tengo algo aquí, ¿qué hago? Que no es de aquí. Va para la basura. Pero sí sirve, es papel para la nariz. ¿Qué está haciendo aquí? Pero no tiene propósito. No tiene propósito ahí. ¿Me debe entender? Sencillamente. Nosotros tenemos que ver cuál es mi propósito como humano en la tierra. Y saber que yo formo parte de Dios o de lo que Él tiene en esta tierra. No, Él forma parte de mí. Es diferente. Es diferente. Si yo no lo hago, se destruye todo. Mentira. No eres nadie especial. Era lo que decíamos al inicio. Si yo me voy de aquí, del mundo cristiano, y yo salgo afuera, y yo les digo, hermanos, yo soy pastor. Si yo llego allí a la escuela de mi hijo y le digo, yo soy pastor, ¿qué creen que me digan? Felicidades, ¿Eso ¿no? qué? Sí. ¿No? ¿Eso cómo se come? Si yo llego con la policía y le digo, yo soy pastor, ¿qué creen que me digan? Póngasela de Puebla. O que yo llegue a comprar al de la tienda y le diga, yo soy pastor, ¿qué creen que me diga el de la tienda? Aquí se paga con muñeco. ¿Por qué? Porque eso no es nada afuera. ¿Verdad? Pero en la casa de Dios, en Él tiene un propósito. Tiene un valor. En el lugar correcto y en el momento preciso, tiene un valor. ¿Me doy a entender? Y ahí es en donde se debe de actuar. Yo no puedo llegar a su casa de usted y decirle, hermano, dame toda su comida, la más rica, porque yo soy pastor. Y voy a decir, ¿y mi familia qué va a comer? Usted váyase a su casa a comer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted es pastor en la iglesia. Pero aquí es mi casa. Aquí en mi casa, es mi hogar, yo soy responsable de él. ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Clarita? ¿Así? Ok. ¿Qué pasa si yo llegara a mandar a su casa de usted? ¿Qué pasaría? Si yo llegara a decirle, hermano, no tiene la cama así, hermano, no barra así, hermano, ¿qué pasaría? La escucharía, pero no. Exactamente, no le abro la puerta. Dice, no le abro la puerta,
Pero yo soy pastor, Mi casa, mis reglas. Yo la paga. ¿verdad? Ok, aclaramos. ¿Estamos viendo? Sí. ¿Estamos viendo esta parte? ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Estamos entendiendo esta parte. Nosotros tenemos que saber que en el propósito de la voluntad de Dios, Él está en todo de nosotros. Él es todo de nosotros. Pero nosotros no somos el todo de Él. No podemos comportarnos como niños berrinchudos con Él para que Él mueva el infierno a nuestro favor. Ah, no, Señor, si tú no me das el carro último modelo que te pedí, ya no te sirve. Ay, no, Señor, si tú no me das el iPhone 17, ya no quiero seguir. Ay, no, Señor, si tú no sanas a mi gato, ya no creo en ti. Ay, no, Señor, si tú no me cumples. Así no funciona. ¿Me doy a entender? Porque hay un plan maestro trazado en el cual tenemos que vivir. ¿Eres importante para Dios? Sí lo eres. Indispensable. Tú como humano y como cristiano, esa parte también la tienen que entender como la otra. Tú como humano y como cristiano eres indispensable en el plan maestro de Dios. Tú estás puesto, así como Pedro, así como Pablo, así como Juan, con esa parte indispensable en el plan maestro de Dios, pero hay un problema. Tu voluntad no quiere estar en el lugar correcto. Tu voluntad no acepta el propósito de su voluntad. Porque tú quieres que el Señor se adapte a ti. Y no permites que se obre en ti la voluntad del Señor. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí? O todavía no. Ok. ¿Cuántos dedos necesito para agarrar algo? Esto, díganme ustedes. Pero si tuviera solamente 4, Podría. y si tuviera solamente 2, Podría. pero si tuviera 1, sí no puedo. Normalmente los que no tienen manos desarrollan su sentido para agarrar hasta con los pies. Eso es verdad. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? ¿Para qué fueron hechas estas? Para agarrar. Pero no quieren. Si tu mano te es ocasión de caer. Sí, es que yo estoy como Ok. que, no es que no me quede claro, es que digo, igual, no, yo nunca he conocido a alguien que diga, yo voy en contra de la voluntad de Dios, yo no la acepto. O sea, y aún así, si es que haya Pero se algunos- hace voluntario. pero sin aún decirlo. así, Dios Eso, no se se dice, encarga de pero- quebrarlo, Dios se encarga. Entonces, La ya no es situación trabajo de nuestro. eso es que esta mano fue creada para agarrar. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Es el propósito. Que lo haga, esa es otra idea. Ajá. Nosotros en la casa de Dios tenemos un propósito. La palabra de Dios marca que todos somos el cuerpo de Cristo. Y dice que todos tenemos diferentes dones. Y todos tenemos diferentes talentos. Ajá. Y todos somos una parte diferente del cuerpo del Señor. Pero ¿qué pasa si usted le pega el dedito gordito del pie derecho de su pie? Le duele todo el cuerpo, estoy segura. Sí, y si usted se jala el cabello o se pica un ojo, ¿nada más le duele el ojo? No, todo se duele. Está auto. Todo se duele porque es uno. Y todo sirve. Todo sirve. Eso es lo que pasa con el cuerpo de Cristo. Todo es indispensable. Usted no le puede decir a sus pestañas, tú no me sirves, tú no sé ni para qué estás ahí, tú no sirves, tú no sirves. Y salga a la tierra y verá si no le sirven. O al sol y verá si no le sirven. Usted no le puede decir a este hoyito que tenemos aquí que lagrimea, Ahora tú no me entiendo por qué sirves, no se deberías de ponen
esa parte. Porque yo he visto a gente que lo operan porque los ojos no le lagrimean. Porque todo sirve. La piel le sirve. Los barros le sirven. Todo le sirve. Las células que tenemos cancerígenas dentro de nosotros nos sirven. Todo nos sirve. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. O sea, todo nuestro cuerpo tiene un propósito. Todo es útil. Todo, absolutamente todo. Quiere decir que todos nosotros, en el propósito de su voluntad, tenemos algo que hacer. Pero yo soy un barro feo, que estoy en la nariz. Lo estripo. No, tienes un propósito dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí queda clara esa parte? Ya hasta me da miedo preguntar eso. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Ajá. Pero ¿qué creen? Si el barro dijera, ¡ay no! Nada me sirve del cuerpo. Yo soy el único porque soy el que más ven todos. Cuando paso todos me ven. Y todos voltean y dicen, ¡ay! Todos, sí, y se asombran, ¿no? Y dicen, ¡wow! ¡Qué barro! Y dicen, yo soy el rey, nadie me ve. Ojalá se sienta más Sácame de ese controlado. cuerpo porque ese cuerpo está muy feo para mí. Y el barro lo exprimen y lo avientan. Ya no sirvió en el cuerpo. Toda su gloria se le fue. Muchas veces nosotros en esa cuestión actuamos así. En Dios, sabiendo, ignorando que somos parte solamente de esta voluntad perfecta. Y que el propósito del Señor es una sola visión: llegar a la roca de donde fuimos cortados y entrar a la caverna de donde fuimos arrancados. Pero tenemos que entender esta parte. Usted en su cabecita tiene que entender limpiamente esta parte, que el camino está trazado, pero que yo tengo que estar alerta para cumplir mi parte en ese camino. Si yo soy mano, voy a agarrar. Si yo soy pie, voy a caminar. Si yo soy piel, voy a cubrir. Si yo soy ojos, voy a ver. Si yo soy oídos, voy a oír. Si yo soy lengua, voy a hablar. Pero yo tengo que cumplir el propósito para el que yo fui encomendado. Porque si yo, como corazón, no quiero latir, ¿qué pasa? Se muere todo el cuerpo. Si yo, como páncreas, no quiero producir insulina, ¿qué pasa? Si yo, como intestino, no quiero trabajar, cualquiera, si yo como pie no quiero caminar, cualquiera de nosotros, cuando no quiere cumplir el propósito de su voluntad, afecta al cuerpo. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Mi cuerpo? Yo soy parte del cuerpo. ¿Me afectará a mí? Ah, no, va a afectar a la otra mano. Va a afectar al otro pie. No, usted está en el cuerpo de Cristo, o sea que afecta a quién? a la iglesia. Es que si estamos hablando del cuerpo de Cristo, pues del cuerpo de Dios, Dios provee. Usted lo acaba de decir, si no eres útil, no sirves, Dios pone. Estamos hablando del propósito de su voluntad. Realmente no estamos hablando de lo ideal. Esto es lo ideal, lo que todos quisieran. O sea, todos quisiéramos Ahora que esto sí, fuera cuerpo. ideal. Por eso estamos hablando del propósito de su voluntad. Lo ideal sería que todo se hiciera. Eso sería lo ideal, lo que buscamos, lo que idealizamos. Lo que idealizamos, no lo que se hace. Aclaramos. Y por eso estamos conociendo esta parte, que es diferente. Cuando yo decido como mano no hacer algo, o como páncreas, o como corazón, o como intestino, como lo que sea, yo decido no hacer algo.
yo debo de saber que yo no afecto a una tercera persona, sino yo afecto, podría decirse que estoy en contra del Señor. Estoy en contra de Él. Cuando el Señor le decía a este Samuel, que le dijeron, Señor, es que ya no quieren que tú los gobiernes, quieren un rey como los otros pueblos. Samuel les dice, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. El pecado no era en contra del humano, el pecado era en contra del propósito de su voluntad. El propósito de la voluntad de Dios estaba marcado. Él quería que el pueblo de Israel fuera el rey de todos. Y quería que el pueblo de Israel, que Dios gobernara al pueblo de Israel. Y que el pueblo de Israel con equidad gobernara en Dios a todas las naciones. Pero ellos querían ser como todas las naciones. Querían tener un rey como todas las naciones. Entonces no querían a Dios. Y Dios les dijo, está bien. Se va a cumplir el plan maestro. Y voy a levantar una iglesia sobre este Jerusalén que no me acepta y que no me quiere. Voy a levantar una iglesia que se supone que somos nosotros, que sí se deje regir por Dios y que a través de la cabeza de Dios pueda gobernar a todas las naciones. Pero nosotros batallamos, como el pueblo de Israel, en cumplir el propósito de su voluntad. Así es que dentro de esta iglesia que somos llamados, el Señor está erigiendo otra iglesia que no se ve, que no se siente, de unos cuantos que dice que Él va llamando. Unos cuantos que son sinceros, unos cuantos que buscan, que se conocen como la esposa del Señor Jesucristo. Porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse. ¿Está quedando clara esta parte? ¿Sí? Porque el propósito de su voluntad está. Y todos estamos invitados a llevarlo a cabo. Todos somos llamados como los 12 discípulos. ¿Cuánta gente seguía al Señor Jesús? 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos llegaron con Él a la cruz del Calvario? Ni los 12. Solamente 3 mujeres que no se contaban. Y Juan, que ahí llegó. Cuando Él resucitó, ¿cuántos lo siguieron? ¿Cuántos siguieron el Evangelio? ¿Cuántos expandieron el Evangelio? 120. ¿No eran 3,000? Y el propósito de su voluntad sigue hasta hoy. No se acabó. Porque sigue levantándose gente. Nosotros podemos decir, ay no, es que estamos sentados y no se evangeliza en la calle. No, perdóname, no evangelizas tú, porque el Señor está cumpliendo el propósito de su voluntad. Porque si el Señor dijo que eso se iba a hacer, eso se va a hacer. Y a lo mejor no se haga aquí, pero alguien está levantado evangelizando. Porque el propósito de la voluntad de Dios se está cumpliendo. Siempre se va a cumplir y siempre va a ser porque Él es Dios. Porque Él es maravilloso, Él es glorioso, porque Él nunca miente en su palabra. Y su palabra, si dice que lo hace, se va a hacer. El propósito de su voluntad está ahí. Amén, aleluya. Que yo no quiera formar parte. O que yo no esté participando en ese momento. Amén. Ese es un problema. ¿Que me va a traer consecuencias? Me va a traer consecuencias. ¿Que puedo ser castigado por eso? Puedo ser castigado por eso. ¿Que puedo ser desechado por eso? Puedo ser desechado por eso. Porque no estoy cumpliendo el propósito de su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en esta lección? Eso, que hay un propósito de su voluntad que va a ser llevado por sobre todas las cosas. Y una parte de este propósito de su voluntad que está a punto de cumplirse es el arrebatamiento. Está marcado en su palabra y todos los
aclaro, nos vamos a ir con Él, seremos tomados, seremos arrebatados y seremos llevados con Él. Y el propósito de su voluntad se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Perdemos la visión. No vemos lo que realmente necesitamos. ¿Cuál es nuestra invitación? Usted como cristiano, cuando el Señor lo llamó, le hizo una invitación. ¿Cuál fue? ¿Qué le invitó el Señor cuando Él lo llamó? ¿O a dónde lo invita cada vez que habla con usted? ¿A dónde lo invita el Señor? Cuando usted, su vida se acaba en esta tierra, ¿usted qué espera? A estar con Él. Esa es su invitación. ¿Usted cree que la salvación lo va a llevar? La salvación limpia, la sangre, el fuego y el agua, ¿usted cree que lo va a llevar? Ese es el propósito. No debe de desviarse de ese propósito. Nada de lo que está alrededor le sirve. Nada, nada. Ni usted mismo. Nada de lo que está alrededor sirve para estorbar ese propósito. Su enfoque debe de ser ese propósito. Señor, tú me salvaste. Señor, tú estás conmigo. Señor, dame tu sangre. Señor, dame tu fuego. Señor, dame tu agua. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Y ese es su propósito. En la casa de Dios es una invitación. Hasta ya se extendió. Usted está llamado no a ser salvo. Usted está llamado a ser hijo. Él dijo que era así. Él dijo que iba a heredar usted la tierra. ¿Lo dijo o no lo dijo? En profecía lo dijo varias veces. El propósito de su voluntad, pero no significa que ya la haya heredado. No significa que esté preparado para hacerlo. Esa es la meta, ese es el llamado. Esa es la invitación. Él no nada más le quiere dar un pedacito. Él le quiere dar todo. Todo el pastel es para usted. Pero hay que cumplir el propósito de su voluntad. Hay que cumplirlo, no hay que alejarse de ese propósito. Para todos nosotros hemos recibido un llamado diferente. Todos, algunos igual. Nuestro llamado no ha sido pequeño, nuestro llamado ha sido grande. Pero cuando nosotros lleguemos allá, no es porque Él no nos haya llamado, sino porque nosotros no cumplimos este propósito. Porque yo como humano no cumplía este propósito. Si yo quiero ser doctor, si yo quiero ser ingeniero, si yo quiero ser levita, si yo quiero ser músico, pero yo no aprendo nada de eso, ¿puedo serlo? No. Solo se queda en deseo. ¿Y es malo el deseo? No, no es malo. Pero no logré el propósito. En nuestro llamado, usted tiene que lograr el propósito. Ya está marcado el camino. Él nos va a guiar, pero usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde. Ahí es cuando se dice, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer para mí llamado. Para mí llamado. Y decimos, yo como ojo no le puedo decir al pie qué hacer, ¿verdad? Porque yo como ojo veo, yo le puedo decir al pie, ¿sabes qué? Ve a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y el pie solamente va caminando. A la derecha, ¿qué no ves? Y el pie me va a decir, no veo porque yo camino. El pie tiene que hacer su propósito. Quiere decir que su llamado y mi llamado son diferentes, aunque somos parte del mismo cuerpo y aunque vamos al mismo lugar, es diferente. Amén. Pero tenemos que hacerlo. ¿Me doy a entender? Unos son evangelistas, otros son maestros, otros son doctores. Otros solamente se congregan, pero tengo que hacer el propósito al que yo fui llamado. Esa es mi parte, yo tengo que cumplir mi parte para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? La pregunta es, me van a decir ustedes como ese niño que me preguntó, hermana, ¿y cuál es mi ministerio? Se me acercó y me dice, hermana, dígame usted cuál es mi ministerio. Y yo le dije, tu ministerio es hacer enojar a tu hermano
salvación que el Señor te dio, ya voy a terminar, ya me estoy pasando 3 minutos, pero ya voy a terminar, ajá. En el paquete de la salvación que Dios te dio a ti, vienen ahí tus dones, vienen ahí tus ministerios, viene ahí el propósito de la voluntad de Dios para ti en el trabajo de Dios. Ahí viene todo. ¿Qué tienes que hacer? Si yo no encuentro algo en el cajón, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo y... Exactamente. Si yo quiero saber cuál es el propósito de mi voluntad, de la voluntad, mi propósito en su voluntad de Él, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Buscarlo. ¿Quién es el que me lo va a revelar? Yo le puedo decir, hermano, su ministerio es este. Pero si yo le digo que su ministerio es cantar y usted no canta, ni siquiera quiere hacerlo, ni siquiera le interesa, es más, ni siquiera quiere hablar, ¿ese es su propósito? No. ¿Quién es el que va a saberlo? Usted. Usted. Y va a decir, a esto fui llamado. Ese es mi llamado. ¿Sí quedó esta parte clara? ¿Sí? O todavía hay así como que dudas. Yo sé que entre esos hay muchas dudas a causa del conocimiento, pero las vamos a ir aclarando después poco a poco. ¿Sí? El plan de Dios es que todos nos arrepintamos y lleguemos con Él. El problema es que es lo que menos hacemos. Vivimos cargados de nuestra vida. Vivimos cargando nuestros pecados. Y a veces vivimos sin menos paz que la gente que no conoce al Señor. Quiere decir que no estamos haciendo algo bien, o que no se está cumpliendo el propósito de su voluntad. Porque si ni siquiera puede con usted mismo, ¿cómo va a poder con la obra de Dios? Porque déjeme decirle que el cuerpo de Cristo hace la obra de Dios en la tierra. Pero si ni siquiera puede identificar qué parte del cuerpo es usted, ¿cómo va a hacer usted la obra de Dios en la tierra? Fíjense qué tan importante es esta parte. Cuando Pedro y Juan vieron la espalda del Señor Jesús, cuando fueron llamados, que el Señor Jesús pasó, espiritualmente, la palabra de Dios nos enseña que en hebreo sus ojos fueron abiertos y que ellos vieron la roca celestial, la roca eterna, esa roca en la que Moisés hablaba con Dios allá, que ellos vieron la espalda del Señor Jesús y vieron las espaldas de la roca y vieron el hueco de donde ellos fueron arrancados y vieron ellos la fosa en donde ellos vivían y ellos vieron que formaban parte de ese cuerpo y ellos vieron que ellos estaban ahí para seguirlo y para hacer la obra que él estaba trazando. En algún momento él abrió su camino y él les dijo, yo les voy a decir a qué vinieron a esta tierra, sigan. Por eso lo siguieron con esa ceguera, porque no importaba más sino saber exactamente a qué habían llegado a esta tierra. Mucha gente muere sin saber a qué vino y muere sin un propósito y muere sin un destino, muere ciega, muere pobre, pero no pobre en riqueza, porque ni siquiera la riqueza es un propósito, muere sin saber ni quién es. Cuando el Señor les dio la espalda, les mostró su nombre, su lugar, su tribu, su estancia en el cielo y lo que él quería que obraran aquí en la tierra. ¿Usted lo sabe? ¿De usted mismo? ¿Sabe exactamente cuál es el propósito de su voluntad y lo sigue ciegamente? Atraviesa montañas, mares, ríos, es más, puede ser muerto por este propósito. Puede dejar familia, hermanos, primos, sus responsabilidades por este propósito. La pregunta es,
¿Qué tan clara es mi misión? ¿Qué tan claro tengo yo esta parte del cristianismo? ¿Por qué? Porque ya nos vamos. Y allá en el cielo, cada quien tiene un lugar. Pero ¿cuál es el mío? No sé que cuando yo me siente a la mesa, él me diga, amigo, este no es tu lugar. No sabías ni cuál es tu lugar. Aunque usted haya visto esta comida revuelta, cierra usted sus ojos.